Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Les recuerdo que Platón dijo que el precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres. La política en nuestros días es sinónimo de mediocridad, de ignorancia, de corrupción. La política siempre ha sido una actividad poco honrosa. Grandes pensadores de todos los tiempos la han considerado una actividad despreciable por las prácticas que implica y por tener que pactar con poderes que no son siempre honorables. George Orwell dijo que el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento la apariencia de solidez. Eso lo dijo George Orwell. Sin embargo, varios intelectuales, escritores a través del tiempo se han metido a la política, unos con éxito, otros han fracasado. O bien, algunos políticos también se han convertido en escritores. Algunos han sido realmente inteligentes y agudos, aunque los resultados no siempre han sido los esperados. Hoy hablaremos de esos personajes que han navegado por las letras y la política y las letras. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Nos encontramos en el recinto Ajuárez, aquí en el Palacio Nacional, donde el peso de la historia se siente en cada rincón. Hablemos un momento de José Martí. No solo fue un poeta y escritor cubano, también fue el fundador del Partido Revolucionario Cubano. Martí nació en La Habana, como usted sabe, cuando esta era una provincia española, el 28 de enero de 1853. Estudió Derecho y Filosofía, y Letras, desde luego. Era brillante, era dedicado y además carismático, lo cual sin duda fue de gran importancia a la hora de tratar de unir a los cubanos para que buscaran su independencia, pues estos, como suele ocurrir, tenían diferencias importantes. Sin embargo, su inteligencia, su cultura y su capacidad de organización permitieron arrancar la gesta de independencia. Uno de sus aciertos fue incluir en su plan de lucha a los generales Antonio Maceo, Máximo Gómez, Calixto García. Procuró no omitir a nada ni a nadie. Nadie importante faltaba para concebir las estrategias políticas necesarias. Martí pensaba firmemente que habría que ser cultos para ser libres. También sabía que los hombres andan en dos bandos, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. Así lo dijo José Martí. A los 42 años, el 19 de mayo de 1895, Martí murió en Cuba, en medio de una escaramuza con un revólver en la mano. Su ensayo, Nuestra América, y sus poemas son sin duda memorables. Ahora hablemos de Nikos Kazantzakis. Fue un prolífico escritor griego que abordó prácticamente todos los géneros, la poesía, el ensayo, la novela, el teatro, libros para niños. Fue un estudioso dedicado que tuvo un breve acercamiento con el comunismo ruso, pero se decepcionó muy pronto y optó por el humanismo universal. Algunas de sus novelas más importantes son Alexis Sorba, de 1946, basado en la figura paterna, Cristo de nuevo crucificado, de 1948, La última tentación de Cristo, de 51, e Informe al Greco, de 61. En algunas de sus obras, sobre todo en La última tentación de Cristo, expresó sus dudas metafísicas y existenciales en torno a los mitos religiosos, sobre todo de Jesús. En su novela, Cristo no es una deidad infalible, es un ser humano lleno de dudas y de desbordantes pasiones, con una ardua y cruel misión. Por este tratamiento de Jesús, el libro La última tentación de Cristo fue incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. La película homónima de 1988, realizada por Martin Scorsese, estuvo prohibida en varios países durante varios años. La Iglesia Ortodoxa lo excomulgó en 1955 y ni siquiera muerto le permitieron que fuera enterrado en su cementerio. Su vida política fue breve y lo dejó completamente desencantado. Sin embargo, en 1919, como director general del Ministerio de Bienestar Social, logró trasladar poblaciones griegas desde el Cáucaso hasta Grecia, luego de la Revolución Rusa. Años después, en 45, se convirtió en líder de un partido de izquierda no comunista e ingresó al gobierno griego como ministro independiente. No aguantó mucho, dimitió después de un año. Política y literatura.
Víctor Hugo nació en 1802 y se educó en las mejores escuelas de París. Aparte de haber sido un prolífico escritor, se involucró por completo en los tiempos convulsos que le tocó vivir. En 1848 se hizo republicano, a pesar de que el rey Luis Felipe lo habría nombrado par de Francia 3 años antes. En 1851 se tuvo que exiliar en Bélgica debido a la derrota ante Napoleón III. Se tuvo que exiliar durante 15 años en la isla de Guernesey, tiempo que aprovechó para escribir Napoleón el Pequeño, Los Castigos, Las Contemplaciones, Los Miserables. Cuando cayó el Segundo Imperio en 1870, regresó a Francia, donde fue electo para la Asamblea Nacional y luego para el Senado. A pesar de su activa labor política, no dejó de escribir. Produjo obras como El 93 y El arte de ser abuelo. Sus opiniones vanguardistas le ganaron mucha popularidad. Estaba contra la pena de muerte, contra cualquier religión. Luchó a favor de los derechos de los niños, de las mujeres, de la enseñanza pública, laica y gratuita, por la libertad de expresión. En la historia de México, política y literatura han formado muchas veces un solo cuerpo. Quizá el ejemplo más notable sea el de la generación de liberales combativos que acompañaron a Juárez. Les recuerdo que estamos en el recinto de Juárez, de aquí de Palacio Nacional. Ellos son Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Rivapalacio, entre otros. Fueron rayos de guerra, secretarios de Estado, políticos activos, hombres de ideas y escritores y periodistas. El tiempo turbulento, el peligro de que México desapareciera, los obligó a la política y no pocas veces a la guerra. Manuel Paino fue un secretario muy activo que llegó a ministro de Economía. Al mismo tiempo escribió 2 de las novelas fundadoras de las letras mexicanas, Los bandidos de Río Frío y El Fistol del Diablo. ¿Qué decir de Guillermo Prieto? Fue un juarista activo y luego desafecto a Juárez y los suyos. Hay 2 libros imprescindibles de él, Memorias de mis tiempos y el poema largo La musa callejera. La vida de estos hombres conoció el riesgo, el peligro de muerte, el destierro. Francisco Zarco realizó la hazaña de hacer el relato de las participaciones en el Congreso durante la histórica concepción de la Constitución de 1857. A su vez, Zarco fue director del periódico El Siglo XIX, una de las grandes instituciones liberales de esos tiempos. Vicente Rivapalacio, un militar que escribió novelas como Monja casada, Virgen y mártir. Ignacio Manuel Altamirano era un encendido liberal. Participó en el sitio de Querétaro, donde fueron abatidas las 3 M's, Maximiliano, Miramón y Mejía. Fundó la primera casa de la cultura mexicana en la revista Renacimiento. Se entregó al periodismo y escribió novela, crónica, cuento. Clemencia, La Navidad en las montañas y El Zarco son algunos de los puntos de inflexión de su obra. Pero si en algún personaje se cumplieron los sueños y las pesadillas del escritor y político, fue José Vasconcelos, maestro, periodista, gran memorialista, promotor cultural, político, activo, secretario de Educación. La visión vasconcelista impregnó toda la cultura mexicana. La literatura, la pintura, la música adoptaron el nacionalismo vasconcelista como una forma de expresión. Vasconcelos escribió al menos una obra central de las letras mexicanas, Ulises Criollo. Vasconcelos es, sin duda, el más importante e influyente de los intelectuales mexicanos. En 1929 contendió por la presidencia de la República. Siempre sostuvo que fue víctima del autoritarismo, el fraude y la trapacería. José Vasconcelos, el escritor y el político por excelencia. Hemos hablado de la generación de liberales combativos que supo combinar la política con la literatura, el periodismo con la acción pública, para modificar la realidad. En la editorial Cal de Arena hemos publicado desde hace tiempo la colección de los imprescindibles. Seguramente usted los conoce. Es una amplia colección de 20 volúmenes sobre y de autores del siglo XIX mexicano y algunos del XX. Por ejemplo, nos hemos referido a Manuel Paino. Blanca Estela Treviño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos preparó la antología de Manuel Paino.
De Vicente Rivapalacio también hemos hablado. José Ortiz Monasterio nos ha preparado esta antología. Son antologías integrales con prólogos largos que nos dan una semblanza, una muestra de cada uno de estos autores. Y José Wollenberg preparó también Francisco Zarco. Este libro es una antología de los escritos periodísticos de, digamos, el padre del periodismo mexicano. También hablamos de a quien consideramos por antonomasia el escritor, el intelectual más influyente mexicano que supo combinar política y literatura, José Vasconcelos, el maestro, el político, el memorialista, hemos dicho. La antología la preparó José Joaquín Blanco. Es una antología, de casi 800 páginas. Ahora permíteme usted que le cuente lo siguiente. Acaba de aparecer un libro publicado por la Ciudad de México y Cal de Arena. Huele a tinta fresca todavía. Se llama Centro Histórico, 200 lugares imprescindibles. Ha sido escrito por Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay, que soy yo en este momento. ¿De qué trata este libro? Trata de lugares importantes de la Ciudad de México. Es una investigación en la cual los lugares aparecen como si fueran placas y las placas dan lugar a una breve historia que tiene que ver con la memoria de la Ciudad de México. Yo he escrito en algún lugar que somos las ciudades que hemos perdido. Aquí hay varias ciudades que hemos perdido y que hemos intentado rescatar por medio de cuadrantes en el centro histórico. Tiene mapas por cada uno de los cuadrantes y está lleno de historias secretas de la Ciudad de México. Centro histórico, 200 lugares imprescindibles. Acaba de aparecer, viene saliendo de la imprenta. La mesa de novedades. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana que hoy es el recinto de Juárez, aquí en Palacio Nacional, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral, Francis Bacon. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.